Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este webinar. Vamos a dar los 5 minutitos para que puedan ingresar la video. Entonces ya en unos 3 minutos comenzamos. Muy buenas tardes para los que han llegado. Bienvenidos. Vamos a esperar unos minuticos para iniciar. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestro webinar. Bueno, los beneficios de asistir al webinar es conocer en profundidad los detalles acerca de la automatización de los contratos laborales y aprender cómo automatizar la creación, la gestión y firma electrónica de los contratos laborales. Nuestro speaker para el día de hoy es el ingeniero Juan Carlos Devia, CEO en JKTEC Soluciones, experto en temas de transformación digital, automatización de procesos y política cero papel, con más de 15 años de experiencia. Ha implementado proyectos de automatización nacional e internacional. Ingeniero, bienvenido. Ok, bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la participación en esta semana como atípica. Esto que parece como un lunes ahí combinado con un viernes, ¿sí? Entonces, bueno, nos parece, agradecemos que estén participando. Esperamos que puedan obtener hoy información valiosa para su trabajo y sus organizaciones. Entonces, inicialmente, pues comenzamos con qué es un contrato laboral.
Entonces, saben que, bueno, este webinar habla sobre los contratos laborales, los contratos electrónicos, pero inicialmente nos centramos pues, en el origen del contrato. Sabemos que los contratos los hacemos, es una formalización entre la relación entre un trabajador y una empresa. Hay diferentes tipos de formatos, ¿sí? Y pues uno de los puntos fundamentales es poder dejar establecidas las normas, reglas, ¿sí? Pues de nuestra relación laboral, ¿vale? Aquí dentro del sistema, como ustedes seguramente saben, hay diferentes tipos de contratos, ¿cierto? Al final, cuando uno está haciendo contratos de forma digital, también aplican diferentes tipos de formatos. Siguiente, por favor. Bien, hay aquí un tema, sí, que es interesante y es los problemas relacionados con la gestión contractual. Entonces, hay un término, sí, que seguramente ustedes lo van a conocer, que se llama el valuation leakage. Básicamente es esa porción que de pronto a veces perdemos cuando no se hacen las cosas como se deberían hacer. ¿Sí? Si ustedes de pronto quieren participar, dejar en el chat algunos de los problemas que ustedes hayan surgido, que se les haya presentado, de pronto con algún contrato, ya sea un vencimiento, que de pronto no se gestionó a tiempo, ¿sí? O de pronto a veces un contrato que definitivamente no se encontró, ¿sí? Que se desapareció, ¿sí? Cosas de este estilo nos los pueden ir dejando aquí en el chat, ¿vale? Pero dentro de los problemas más representativos a veces viene una insuficiencia en la comunicación, ¿sí? A veces, por ejemplo, pues temas como que tenemos que acceder o ir a buscar algún documento por allá en algún lugar, en alguna carpeta, en alguna bodega para poder tener cierta información. Ya hoy en día creo que desde todos los temas de pandemia han venido digitalizándose mucha documentación. Anteriormente era muy común ver las carpetas y los archivadores, ¿sí? Hoy en día, aunque pues, se ven, pero pues mucha de esa información también está en un drive, está en algún lugar donde se puede consultar, ¿cierto? También los problemas relacionados vienen con estos temas de manualidad. Entonces, ¿qué significa la manualidad? Todo lo que tengamos que hacer al final, ¿sí? Como físicamente. Entonces, de pronto tenemos que hacer un documento acá, ir a imprimirlo, llevarlo hasta algún lugar. Después de ahí, de pronto, cuando viene la persona, entonces entregárselo en físico para que lo pueda firmar, diligenciar. Si la persona no está en las mismas oficinas o las empresas que tenemos personal en diferentes partes del país, entonces tenemos que llevar o enviar este tipo de documentos a través de algún correo certificado, bueno, con los tiempos y los costos que esto implica. Entonces, esa es una de las que más comúnmente los clientes dificultades que tienen y por los cuales pues empiezan a migrar a contratos electrónicos. Pero también hay unos temas importantes con la trazabilidad y control. Entonces, por ejemplo, hoy en día que hablamos tanto de inteligencia artificial, la inteligencia artificial se basa en la data. La data es básicamente aquella información que podemos extraer, ¿sí? Y sobre la cual podemos analizar. Cuando se tienen contratos en físico, por ejemplo, pues no se puede extraer data de allí. Porque pues a no ser que pasemos eso a un Excel o pasemos eso a otro lado, ¿sí? Y de ahí entonces tengamos que hacer un proceso adicional, ¿sí? Entonces, el hecho de poder tener, por ejemplo, fechas de vencimiento para temas de un preaviso, poder tener el control exacto, ¿sí? Sobre cuándo, si un contrato se firmó, si no se firmó, que no sé si a ustedes les haya pasado, pero a veces también encontramos cosas así. Hay empresas que hacen muchísimos contratos, ¿sí? Y a veces hay unos que se envían afuera. Entonces, tener un poder controlar que llegue el contrato, que sí sea firmado, que esté en la carpeta del colaborador, pues es uno de las dificultades más frecuentes, ¿vale? Y pues al final todo esto va a algo que se llama la ausencia de métricas. Entonces, la ausencia de métricas es precisamente no tenemos data, no podemos asegurar y tenemos que hacer controles manuales. Por ejemplo, ¿sí? Si quisiéramos validar que todos los contratos de nuestro personal de afuera, interno, estén diligenciados y firmados, pues seguramente tendríamos que hacerlo de forma manual. Entonces, esos son los problemas más comunes asociados a la gestión documental. Bueno, aquí hay dudas, preguntas.
claro que sí. Esas las vamos a hacer, las vamos a recibir al final, pero ustedes las pueden ir dejando en el chat, ¿vale? Bien. Ahora otro punto importante es que es la automatización de procesos. Aquí, en todo esto de automatización, siempre hay como un tabú, hay cosas que de pronto las personas dicen, al final los robots nos van a quitar el trabajo, pero la verdad es que los robots deberían venir a ayudarnos en nuestro trabajo. Yo le explicaba, teníamos una conversación hace poco con un cliente, una empresa y un grupo de su equipo de trabajo. Y yo le decía, imaginen ustedes que nosotros llegamos a un servicio de salud donde la atención es en cuestión de minutos, donde no tenemos que esperar, donde algún proceso que hagamos que a veces tenemos que hacer, no sé, fila, esperar, pudiera ser mucho más rápido. ¿Esto cómo es posible? Esto es posible a través de la automatización. Entonces, la automatización de procesos lo que nos debe permitir es hacer las cosas más rápido. Entonces, cuando nosotros podemos hacer las cosas más rápido, podemos tener una capacidad mayor, es decir, hacer más. Claramente, hay lugares y hay, digamos que tareas que ya no se van a realizar, pero hay otras tareas que sí empiezan a generarse. Entonces, imaginen ustedes que pudiéramos llegar y de pronto, no sé ustedes, pero a nosotros nos ha pasado que a veces cuando hay ciertas jornadas, cuando hay temas de rotaciones, cuando empiezan a haber muchos contratos que hay que renovar, pues a veces uno termina haciendo tiempo extra, ¿sí? Porque uno no alcanza a hacer todo lo que quisiera hacer. Entonces, es ahí donde los robots, ¿sí? La automatización nos ayuda a hacer cosas más rápido, ¿sí? A hacer, a controlar, a permitir llegar, por ejemplo, a validar información mucho más rápido. Y esto al final lo que nos permite es que pudiéramos hacer, ¿sí? O tener una capacidad mayor en un tiempo, pues, digamos que ojalá ajustado, porque ese es uno también de los problemas, ¿no? O sea, el tiempo que a veces tenemos que dedicarle de más. Bueno, parece que alguien levantaba la manito, no. Vale. Siguiente, por favor. Entonces, muy bien. Ahora bien, ¿qué es la automatización de contratos laborales? Entonces, la automatización en esta área básicamente consiste en poder eliminar algunas tareas que se hacían manualitas. Entonces, por ejemplo, hay contratos que hoy en día ustedes harán que lo que hablamos, que de pronto uno tiene que enviar afuera. Entonces, tiene uno que ir, o sea, pararse, ir a imprimir, de pronto ir a colocar en un sobre, llevar la mensajería, o sea, una serie de tiempo que a veces uno dice, hay tareas que no son difíciles. De hecho, la automatización empieza a impactar fuertemente las tareas que no son difíciles, pero son tareas que toman tiempo. Entonces, tener ustedes la posibilidad de hacerlo, no sé, en un par de minutos, de enviarlo y que en minutos también esté de vuelta firmado. O sea, ese tipo de cosas, ahí es donde la automatización tiene poder. Pero también tiene poder en el caso de poder reducir los errores. Me contaba hoy precisamente un cliente que decía que, bueno, es que ellos tenían unos formatos en Excel, perdón, en Word, y cuando las personas lo hacían, a veces había errores, quitaban cosas, ¿sí? Entonces él quería que eso fuera, ¿sí? Cerrado, que ellos únicamente ingresaran la información correspondiente. Entonces eso, o sea, la información correspondiente, por ejemplo, del trabajador, pero que no pudieran modificar cláusulas, que no pudieran modificar cierto tipo de cosas. Entonces, ahí la automatización también nos ayuda a reducir mucho esos errores que se presentan, pues a veces puede ser de forma inconsciente, no sé, alguien llegó ahí en Word, pues seleccionó algo, control X, ¿sí? No se fijó bien y pues se desapareció algo, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas con la automatización quedan controladas, ¿vale? Pero bien, hay algo importante y son las cifras. Entonces, resulta que solo en Estados Unidos se gastan 120 mil millones de dólares, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con formularios, ¿sí? Y papel. Solo en Estados Unidos, ¿sí? Bueno, aquí en Colombia hay otras cifras. De hecho hay una cifra de la firma Gartner, entonces me va el nombre, la firma Gartner, que indica que una empresa que deja de usar papel, una empresa mediana, puede estar ahorrando aproximadamente 50 millones de pesos al año. ¿Sí? ¿Eso qué? Eso solo en papel y en insumos, sin tener en cuenta otros costos asociados. Pero también hay un estudio de la International Data Corporation que indica
que una persona que tiene contacto con el papel invierte aproximadamente el 20% de su tiempo en hacer gestión. Entonces, es decir, lo que decíamos, ir, recoger, ir a la impresora, imprimir, guardar en una carpetica, mandar, llevar, tener que dirigirse hasta cierto lugar. ¿Sí? O sea, el 20% del tiempo es casi una semana, pues, de hecho es una semana en los meses que tienen 5 semanas. ¿Sí? Entonces, imaginen ustedes una semana completa haciendo vuelticas en ese tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, bueno, en eso consiste la automatización de los contratos laborales. Les recuerdo, ¿sí?, que si ustedes de pronto tienen preguntas, quieren validar algo particular, nos pueden ir dejando las preguntas en el chat. La siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, aquí empezamos a mirar cuáles son las ventajas de la automatización y de los contratos. Hay un tema interesante y es que no sé si a ustedes les haya pasado, creo que a todos de pronto en algún momento nos ha pasado que hemos perdido un documento y no lo encontramos. Y entonces uno sabe que lo hizo, que lo puso, pero uno va y lo busca en la carpeta, va y lo busca por allá en la caja, va y lo busca y no está. ¿Sí? Entonces, eso es un poco frustrante. ¿Sí? Pero cuando empezamos a trabajar automatizaciones sobre procesos digitales, entonces primero tenemos disponibilidad y control. Es decir, desde cualquier lugar, ¿sí? Yo únicamente con un celular, con mi conexión a internet y obviamente con mi usuario y contraseña, puedo entrar y consultar cualquier tipo de documento. ¿Sí? Entonces, desde cualquier lugar, en cualquier momento. No tengo que esperar a que me lo envíen, no tengo que esperar a que si está en el correo, si, o sea, nada, simplemente puedo entrar y con un par de datos que se llaman metadatos, perdón, los metadatos son palabras que identifican documentos. Gracias. Como por ejemplo, la cédula. O sea, yo por la cédula puedo llegar a ubicar los documentos, contratos, no sé, entregas de dotaciones que se le han hecho a una persona en particular. ¿Sí? Entonces, estos metadatos nos permiten poder recuperar los documentos fácil y rápidamente. Entonces, ahí viene el otro pedacito que es la agilidad. Entonces, aparte de consultarlo rápidamente, los podemos hacer rápidamente. Ahorita les vamos a mostrar un ejemplo de un formato electrónico básico y uno avanzado, y se van a dar cuenta que podemos llegar a hacer documentos en cuestión de minutos. O sea, en un minuto podríamos llegar a hacer un documento, ¿sí? Un contrato. ¿Sí? Entonces, a veces me dicen, oye, en un minuto, porque es que hay información que ya está en la base de datos, hay formatos que ya están. Entonces, si yo simplemente voy y ubico un formato, no sé, mi contrato de aprendiz no sé, del SENA, o un aprendiz que dure 3 meses, 6 meses, pues entonces simplemente, y si ya obviamente también tengo la información que me han subido de la hoja de vida, con el número de cédula yo puedo traer toda la información necesaria para mi contrato y hacerlo en cuestión de un minuto. Entonces, ese tipo de cosas nos da agilidad. Y por último, la reducción de costos. ¿Qué pasa con la reducción de costos? Hay unos costos importantes asociados a todo lo que tiene que ver con el papel y los insumos, ¿sí? Que los estábamos hablando. Empresa mediana que deja de usar papel puede estar ahorrando aproximadamente 50 millones de pesos al año. Eso en el PIG es un valor importante. O sea, imaginemos que ese valor, bueno, de pronto no todo, pero si un valor de eso nos subiera más al presupuesto de recursos humanos, sí, podríamos hacer algunas otras actividades. Pero también es súper importante el tiempo. Entonces, lo que decíamos, el 20% del tiempo que se invierte en ese tipo de cosas se puede estar utilizando en otras, ¿sí? O, por ejemplo, temas de bienestar, ¿sí? Temas de pronto de análisis, cosas que le generan más valor a la organización. La siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, ahora, obviamente, ¿sí? Nosotros todo esto lo hacemos, ¿sí? A través de una herramienta tecnológica. Nosotros en la organización, aquí en Colombia, somos JKTIC Soluciones y representamos a Condor Suite. Condor Suite es una herramienta que permite hacer gestión documental de forma digital, cualquier tipo de documento.
¿sí? Pero esto al final se ve reflejado en que Condor Suite permite automatizar los procesos en empresas que aún manejan papel o manejan islas de información. Porque a veces de pronto así yo no haga de pronto algo en papel, lo haga digital, pero pues lo tengo en un PDF o lo tengo en algún lugar que no me permite extraer data, pues al final también voy a tener que hacer un proceso manual. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de tener resultados en tiempo real. ¿Sí? Aquí, hoy en día vivimos en una cultura de velocidad, entonces todo lo quieren rápido. Necesito un informe, necesito el PIG del año, necesito no sé, los resultados de X o Y información, necesito saber cuántos contratos me hace falta, cuántos contratos se van a vencer, ¿sí? Cosas de este estilo, necesitamos acceder a información en cuestión de minutos. Entonces, Condor Suite es una herramienta que nos permite hacer este tipo de cosas. Ya les voy a mostrar cómo funciona, ¿vale? Vamos a la siguiente, por favor. De hecho, yo que acá voy a compartirles ahora yo la pantalla y voy a mostrarles un ejemplo de cómo funciona este tipo de cosas, ¿sí? Miren que yo les cuento que yo vengo trabajando con contratos electrónicos hace aproximadamente unos 6 años, 6, 7 años. De hecho, en el 2018, el Ministerio de Trabajo hizo un llamado, ¿sí? Una exhortación a que las empresas empezaran a trabajar con los contratos electrónicos. ¿Sí? De hecho, aquí en la pantalla les voy a compartir un artículo en la página del MinTrabajo, Ministerio de Trabajo, donde dice que el gobierno regula la firma electrónica de contrato individual de trabajo. ¿Qué significa esto? Significa que se debe cumplir una normatividad, ¿cierto? Entonces, no es solo como de pronto en pandemia hubo digamos que una serie de circunstancias que llevaron a que se tomaran medidas de contingencia. Entonces, por ejemplo, como no nos veíamos, entonces de pronto alguien cogía una firma escaneada y la ponía en un documento. Y pues lo enviaban y pues eso ya se asumía como que estaba firmado. Pero pues realmente ese tipo de cosas no son válidas legalmente. Entonces, la normatividad aquí en Colombia se basa en la ley 527, en el decreto 2364, ¿sí? Y también en el decreto 1074 del 2015. Entonces, todos estos decretos y normas lo que hacen es tener un marco de referencia y un marco regulatorio del tipo de cosas que se deben cumplir para que los contratos laborales sean válidos, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí les queríamos contar un poquito de eso, mostrarles directamente la página del Ministerio de Trabajo, porque todavía hay personas que me preguntan que si esto es válido jurídicamente en Colombia. O sea, esto es válido en Colombia, de hecho, el decreto 2364 es del 2012, la ley 527 es de 1999, ¿sí? Pero, entonces, imaginen ustedes que han pasado los años y a veces todavía las personas y las organizaciones pues no han incursionado en estos temas, a veces porque algunos piensan que es muy costoso, a veces otros porque piensan que es muy difícil. Pero pues aquí estamos para contarles que ninguna de las dos. Sí, realmente hoy en día o sea, hay inversiones muy bajas para empezar con este tipo de proyectos y la forma de hacerlo es muy fácil. Entonces voy a ir por acá. Esta es la plataforma, es una plataforma totalmente web, es decir, ustedes para hacer sus contratos no van a necesitar instalar nada, simplemente tener internet. Dentro de la plataforma, les quiero contar que hay diferentes aplicaciones. Entonces, hay aplicaciones en la parte de contabilidad, ¿sí? Para llevar lo que se llaman los libros contables de forma digital. También hay aplicaciones de talento humano, que es para llevar todo el expediente electrónico de una persona de forma digital. Es decir, contratos, hoja de vida, entregas de dotaciones, memorandos, o sea, todo hoy en día lo podrían llevar de forma digital. También hay aplicaciones de seguridad y salud en el trabajo, que muchas veces es ahí hermanito de talento humano. Entonces, donde hay que hacer muchos reportes, una serie de cosas para las condiciones de trabajo, reportes de incidentes, sí, bueno, todo este tipo de cosas también. También hay aplicaciones de seguridad para los sistemas de gestión, entonces ya para lo que tiene que ver con el PHBA y para algunos muy importantes, el seguimiento y control de actividades.
Entonces, por ejemplo, hacer actas, generar actividades, tener gráficos que me hagan seguimiento a esas actividades. Ese tipo de cosas también se pueden tener aplicaciones dentro de Condor Suite. Entonces, aquí en Talento Humano vamos a ir. Acá de pronto es importante tener en cuenta el ciclo de vida de un contrato. El ciclo de vida de un contrato comienza desde que alguien lo solicita, o sea, el origen. Entonces necesitamos hacer un contrato para un trabajador nuevo, o necesitamos hacer una prórroga, un otro sí, bueno, cualquier tipo de variaciones, hasta el final de la terminación del contrato. Hay contratos pues indefinidos, pero hay otros contratos que son a término, entonces necesitamos poder controlar ese ciclo de vida y las partes que interactúan. De hecho, no sé, ok, no han habido preguntas, pero hay una parte que les quería preguntar, si para ustedes dentro del ciclo de vida del contrato, ¿qué es lo más importante? Hay algunos que me dicen, bueno, lo más importante es poder tener seguimiento y control. Los otros es que tienen mucha gente fuera, dicen, no, lo más importante para mí es que me lo puedan firmar rápidamente. Para otros dicen, no, para mí es que me avisen una mes antes para poder hacer los preavisos. De pronto ustedes nos pueden dejar en el chat para ustedes qué es lo más importante dentro de ese ciclo de vida del contrato, ¿vale? Y acá, pues dentro de lo que le digo las aplicaciones de talento humano, pues se manejan aplicaciones desde el banco de hojas de vida, que es donde empezamos a recibir las hojas de vida, publicamos vacantes, se recibe información, hasta la finalización de un contrato y el proceso de desvinculación. Pero aquí puntualmente vamos a ir al de contratación. Entonces en contratación tenemos el formato de contrato. Entonces aquí en nuestro formato de contrato, quiero contarles que tenemos contratos básicos y contratos avanzados. ¿Qué es un contrato básico? Un contrato básico es algo así del estilo de Word, donde yo puedo llegar y modificar la información. Entonces para eso, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Voy a escribirle aquí. Digamos que el trabajador sea Natalia Rodríguez. Vamos a colocarle Natalia Rodríguez. Entonces, aquí yo haría mi documento como, digamos, lo haría en Word. Entonces, por ejemplo, las personas, los suscritos a saber. Entonces, por ejemplo, bueno, en este caso, digamos que yo soy el que va a contratar, ¿sí? Ok, y podría incluir todo el resto de la información, ¿cierto? Este es un contrato básico, me permite hacer ciertas cosas, pero también tenemos los contratos avanzados. Entonces, en los contratos avanzados tenemos cosas de este estilo. Entonces, cosas donde ya tenemos información, ya tenemos la base de datos, porque previamente del contrato, pues le solicitamos la información al trabajador en formatos donde ellos pueden subir todos sus datos, se pueden alimentar las bases de datos, y cuando yo necesito hacer el contrato, simplemente coloco, por ejemplo, aquí el número de la cédula, el 53-911-104, le doy Enter, y él va y me trae ciertos datos. Entonces ya me trae aquí el nombre, me trae la dirección, me trajo aquí la fecha de inicio, el tipo de contrato. Entonces aquí ya completamos algunos otros datos. Y, por ejemplo, este tipo de contratos no se pueden modificar las cláusulas. Es un contrato avanzado, se llena cierta información y ya él construye el documento. O también tenemos este tipo que les mostraba acá, que es un contrato básico, electrónico, donde podemos ingresar y podríamos llegar a hacer modificaciones. Aquí para el ejercicio, pues voy a guardarlo, ¿sí? Aquí me pide datos del firmante, entonces vamos a decir qué personas van a firmar. Natalia Rodríguez. Aquí el correo electrónico. Y vamos a, digamos que ya es el trabajador. Y vamos a adicionar otro que sea, va a ser yo, si es el caso del empleador, con mi correo. Y como el empleador. Listo. Entonces, bueno, así de sencillo es como yo empiezo a generar documentos electrónicos. Aquí ya, a ver, aquí voy a decirle que acepto las políticas. Entonces, en este momento el sistema está guardando, está enviando un correo electrónico, ¿sí? Él hace un proceso matemático, porque los documentos electrónicos no solo es, por ejemplo, hacer un documento en Word y ya, sino él debe guardar ciertas cosas para garantizar, por ejemplo, cuándo se hizo, quién lo hizo, desde dónde se hizo, bueno, una serie de cosas que están dentro del marco regulatorio. Aquí, digamos que yo podría, si necesito hacer algún ajuste, lo podría hacer,
o simplemente voy a ir a entrar a cerrar, ¿vale? Entonces aquí, para cerrarlo, como cualquier documento electrónico, hay ciertas propiedades, cierta información. Así lee y listo, ya finalicé. Entonces, él envía algo, un correo electrónico donde solicita las firmas. Esto hace parte de los requisitos de la firma electrónica, ¿sí? Entonces, aquí lo vamos a ver. Y aquí nos llega, por ejemplo, Juan Carlos Devia ha solicitado una firma, ¿sí? Entonces, aquí los documentos, cuando ustedes empiezan a manejar documentos electrónicos, así como la facturación de la DIAN, empiezan a ver unos numeritos por allá, todos largos, ¿sí? Esos numeritos básicamente son los que garantizan la integridad del documento. ¿Qué significa eso? Que el documento posteriormente no se modifica, ¿sí? Entonces, bueno, aquí podríamos entrar a ver el documento. Entonces, cuando entramos a ver el documento, nos van a aparecer las firmas, ¿sí? Bueno, aquí ya, creo que este era el que ya firmamos. Sí, miremoslo aquí, vamos a actualizarlo. Este que se me hizo, este que estaba viendo yo. Entonces, miren, por ejemplo, acá, para el ejercicio, Natalia ya firmó. Aquí aparece la fecha, que eso llamamos una estampa cronológica, desde donde lo firmó, el código de integridad de la firma también, ¿sí? Y yo voy a hacer aquí una firma. Dentro de la firma electrónica hay dos tipos de firma. Está la firma básica y la firma avanzada. La firma básica es como se hace en muchas plataformas cuando uno firma PDFs. Llega al correo electrónico, alguien llega y pone ahí la firma y llega, pum, pum, se distribuye, ¿sí? Este funciona de forma similar. Uno puede entrar acá, seleccionar una firma preestablecida y firmar. Pero también están las firmas avanzadas. Entonces, las firmas avanzadas tienen la posibilidad de tener registro fotográfico, es decir, que la persona se tome una foto cuando esté firmando y también tener el envío de códigos OTP. Los códigos OTP son los códigos que se envían así como cuando uno se envía, ¿cómo se llama? Los códigos eh, ¡ay, se me fue! No, cuando uno hace transferencias que le llegan unos códigos para que uno valide las transferencias. Entonces, ese tipo de cosas son los códigos OTP, ¿sí? Entonces, básicamente la diferencia importante es que estos tienen un nivel de seguridad mayor, ¿sí? Porque pues hay foto, hay otras cosas ahí asociadas, ¿vale? Entonces, bien, aquí ya vemos la firma y vemos toda la información referente a las personas involucradas. También dentro de Cóndor manejamos algo que es el certificado de documentos. El certificado de documentos viene, pues, la normatividad que se cumple, hay unos protocolos de firma electrónica, pero también, pues, hay una cierta información, entonces, para garantizar la autenticidad, la integridad y el no repudio de la firma. Entonces, de la misma manera. Entonces, aquí vienen desde lo que decía la estampa cronológica, a dónde se envió la firma, quién firmó, desde qué IP, bueno, unos códigos, todo esto, que es lo que hace que todo esto sea jurídicamente válido. Y eso es importante, ¿vale? Eso es clave hoy en día. No sé, si de pronto alguien tenga alguna pregunta referente digamos que al proceso, a alguno de estos datos. Bueno, ahí pueden pasar dos cosas. O todo está muy claro o esto está muy enredado. ¿Sí? Pero bueno, si les parece que esto es enredado, la verdad, tranquilos. O sea, esto es muy fácil. ¿Sí? Así como hicimos este contrato, bien, nosotros hemos hecho proyectos donde hemos hecho integraciones en cuestión de 2 semanas. O sea, en 2 semanas ya las personas están firmando contratos, sí lo están haciendo de forma digital, con los formatos de la organización. Porque seguramente ustedes han construido sus formatos y dicen, venga, yo tengo este formato, por ejemplo, para el contrato de, no sé, de un comercial, o tengo este contrato para un ingeniero, o tengo este contrato para otro tipo de personas. Entonces, esos contratos, esos formatos se suben a la plataforma y así mismo como uno lo buscaría en una carpetica, así mismo se busca en la plataforma. Entonces, uno dice qué contratos quiero, salen los 5 y voy a utilizar el que necesito, ¿vale? Entonces, bueno, esta parte funciona de esa manera.
Voy a dejar por acá de presentarles y les recuerdo que si alguno tiene alguna pregunta, no sé, hay mucha gente que me pregunta temas normativos, entonces si quieren, este es el momento, ¿vale? Nos pueden dejar ahí en el chat. Y aquí por último, para finalizar, yo sé que este viernes, así como rarito, sí, vamos otra vez a fin de semana, pero les queremos compartir una experiencia de uno de nuestros clientes que ha trabajado con contratos electrónicos, pues ya lleva tiempo en el proceso, ellos tenían unas dificultades y aquí nos van a contar un poquito para que ustedes también vean, pues de la mano de un par de recursos humanos de ustedes, ¿sí? Cómo es la experiencia y cómo funciona este tipo de cosas. Carlos, los problemas que teníamos era sobre el tema del uso del papel, el mismo costo que implicaba el utilizar el papel, el tema ambiental y la complicación que había, sobre todo cuando esa firma de ese documento en papel tenía que ser fuera de Bogotá, implicaba incluso pagar un correo, que me llegaran nuevamente los documentos firmados por correo y la demora en tiempo sobre todo, porque no eran cosas que se hicieran en un día, sino podía pasar una semana para yo volver a tener el documento. La solución se diseñó, digamos que primero buscando ser más eficientes en el tema de la respuesta, de que el trabajador nos entregara el documento. Entonces lo que quisimos hacer fue, basados en precisamente la normatividad del Código Sustantivo en el artículo 39, donde menciona que debemos tener, los contratos de trabajo deben tener por lo menos los siguientes puntos: la identificación de las partes, el domicilio de las mismas, el lugar donde se va a desarrollar la labor, la naturaleza del trabajo y los periodos de pago. Eso implicaba que lo hiciéramos, pues obviamente, escrito, y que la rapidez en el momento de tener que recibirlo, recepcionar ese documento, pues digamos que se implementó ese diseño con ustedes. Fue muy fácil porque ya nosotros teníamos diseñado un contrato en Word, un contrato actualizado a la normatividad y hecho a la medida de nosotros, a la necesidad de lo que teníamos. Entonces fue muy fácil hacerlo porque fue casi que extraer esa parte que teníamos ya en Word y pues subirla simplemente a una plataforma y, y pues no, fue súper fácil. El tema ahí es que, sobre todo con la gente de ciudades, cuando se contratan personas en otras ciudades, el registro documental nos queda de una vez. No pasa lo que sucedía antes, que teníamos que tener el documento en papel, después de que la persona lo firmaba, escanearlo y subirlo a alguna parte donde lo almacenáramos para que tuviera pues, la disponibilidad en caso de algún requerimiento. Entonces, digamos que, como lo hemos venido haciendo con ustedes, nos queda, cuando nos regresa el correo con la firma, simplemente lo pasamos a forma PDF y el registro queda, pues obviamente, digamos que hay trazabilidad y hay forma de poderle hacer seguimiento al documento. Entonces, ahorramos papel, ahorramos tiempo, la capacidad de respuesta es pues oportuna. El servicio, vuelvo y digo, llevamos 9 años o más con ustedes, fuimos de sus primeros 5 clientes. Siempre hemos tenido una relación comercial muy buena, nos han visto crecer, también los hemos visto crecer y el acompañamiento siempre ha sido de la mano. La verdad que sí los quiero felicitar y que usted haga extensivo esta felicitación para todos los miembros de su equipo de trabajo porque ha sido muy bueno. Ok,
Bueno, espero que esta información haya sido útil, que han visto también un poco de la experiencia de Alex. Sí, Alex, el coordinador de recursos humanos de Vélez Lab, una empresa importadora y comercializadora de reactivos y analizadores de laboratorio clínico. Y pues solo nos basta indicarles que nos pueden dejar sus correos electrónicos acá en el chat para hacerles llegar la grabación. Entonces, esta grabación de esta sesión, con todo lo que hemos hablado, un poco la normatividad, ¿sí? De las opciones, queda en video, ¿sí? Y también a sus correos electrónicos, pues les vamos a hacer llegar un link, si alguno de ustedes, ¿sí? Está interesado. Por haber participado aquí en el webinar, van a tener la posibilidad de tener una sesión, ¿sí? Una asesoría gratuita, donde podemos, en muchos casos, ayudarlos a conocer, ¿sí? Un poco más a profundidad cómo funcionan esto, cómo lo podrían llegar ustedes a aplicar en sus organizaciones, qué tipo de opciones hay, ¿sí? Y pues también, sobre todo, pues por lo menos cuánto sería la inversión, ¿sí? Dependiendo de los volúmenes y cómo lo manejaran, ¿sí? Entonces, todo esto, pues al final les da un panorama a las organizaciones para que empiecen a incursionar en este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, les recomendamos aquí el correo electrónico. No sé si alguno de ustedes, pues ya haya estado inscrito. De todas maneras, pues les vamos a hacer llegar a esta información a los correos que nos van dejando aquí en el chat, ¿vale? Igualmente les hacemos la invitación, si tienen alguna duda, si tienen preguntas para el ingeniero Juan Carlos Devia, este es el momento para hacer las preguntas. No se queden con las dudas, pues les invitamos a que dejen sus correitos para que para que podamos hacerles llegar la información adicionalmente, porque pues la asesoría es gratuita, y pues queremos mirar también las necesidades que tiene cada uno de ustedes, y pues la idea es poderlos ayudar y pues estar ahí pendiente de pronto de las necesidades que ustedes tengan. Hoy han estado muy tímidos, no sé si porque es este viernes como rarito, algo así especial, pero bueno, de todas maneras. Bueno, aquí hay una pregunta. Bueno, de EJ Pharma. Dice, yo tengo una pregunta en el sentido de los contratos de prestación de servicios. Estamos esperando sobre el tema de la reforma laboral, ya que vemos que es posible que desaparezca el contrato. Lo más conveniente es revisar sobre este tema. Bueno, ese tema es un tema bastante profundo. La reforma laboral, tengamos en cuenta que ha venido con una serie de cosas desde pues, los temas que ya estamos empezando a implementar con las reducciones de la jornada, pues que esto de hecho venía ya hace bastante tiempo, ¿no? Ya venía establecido. Pero sí hay una parte importante con relación a todo lo que tiene que ver con las jornadas, sí, sobre todo en empresas. El sector de la salud es un sector, pues, digamos que bastante bastante impactado por las reformas, ¿sí? Aunque pues no sé si de pronto han estado, nosotros hemos estado muy como atentos a todo el proceso y pues en estos momentos todavía han habido, o sea, la reforma se ha quedado en varias de las sesiones, entonces todavía es muy incierto lo que va a suceder, ¿sí? Yo creería, o sea, la opinión de Juan Carlos Devia, yo creería que gran parte de los pliegos de esa reforma van a quedar en veremos. Pero, pues claramente, sí, tenemos que estar atentos a lo que al final aprueben, ¿sí? Y pues yo creo que no va a desaparecer como tal de digamos que desaparezca este contrato, sino que, pues al final va a haber como algún tipo de modelo, porque indiscutiblemente si uno necesita una persona o sea, no sé, por horas o cosas particulares, o sea, nosotros no vamos a entrar a contratar a la persona todo el mes, ¿cierto? Entonces, hay que esperar un poquito a ver cómo se va desenvolviendo esa parte, pero yo creo que la figura va a cambiar. Si no es un contrato de esa manera, puede ser un contrato con otra figura.
Ok, bueno, creo que no hay más preguntas por acá. Espero que DJ Pharma pues haya quedado aclarado un poquito dentro de lo que conocemos también hasta el momento, lo que ha sido aprobado, bueno, de lo que lleva la reforma en el momento. Uf, sí, sí, pues eso es un tema también. O sea, bueno, es que hay una parte también ahí les cuento que nosotros estamos trabajando en unas aplicaciones de contabilidad. De hecho, hemos desarrollado algunos bots, ¿sí? Que traen la información automáticamente de la factura electrónica, porque indiscutiblemente, pues, sea de una forma o de otra, nos están llevando a todos hacia la factura, a la formalización a través de la factura electrónica. Entonces, es verdad, ¿sí? Es verdad que ahí con el tiempo todos vamos a tener que facturar electrónicamente, pero yo creo que ese proceso va a ser un proceso un poquito más demorado, va a ser un proceso más denso. Pues tenemos que ir mirando qué va aprobando el gobierno. Gracias por tu aclaración, por tus aportes. Bueno, entonces yo creo que ya vamos a ir cerrando. Agradecemos por su participación. No olviden, los que estén interesados en que les hagamos llegar la grabación, nos pueden dejar ahí su correo. Si no, que pasen un buen fin de semana. Bueno, muchísimas gracias para todos por su tiempo, por la asistencia. Cualquier cosa, cualquier inquietud que ustedes tengan, pues ya mi compañerito Sebastián estará en contacto con ustedes, les hará llegar más información. Si necesitan igualmente una asesoría, también estamos pues dispuestos, puede ser virtual, puede ser presencial. La idea es que puedan ustedes salir de las dudas y que podamos prestar el servicio que ustedes pues necesiten. Ya.